Saludamos a Natalie Morillo, ella es justamente asambleísta de la bancada de ADN. Natalie, desde la capital ecuatoriana, si no me equivoco, buenas tardes y bienvenida. Wendy, Alberto, buenas tardes a toda la ciudadanía que nos está viendo a esta hora a través de todas las plataformas de Radio I99. Muchas gracias a todos los ecuatorianos, a las mujeres, a las madres, a los jóvenes, a las personas adultas mayores que confiaron en Daniel Noboa, que confiaron en un país democrático, que confiaron por un país de progreso y de oportunidades. Y justamente ahí está la clave, ¿no? Adultos mayores, adolescentes, quienes tienen esa esperanza puesta en este gobierno y le dieron nuevamente ese voto de confianza. Desde la Asamblea Nacional, Natalie, ¿qué más se puede hacer por ellos? Desde la Asamblea, ¿qué cosas están pendientes que no se han permitido hacer justamente a favor de quienes mencionaste? Bueno, justamente con el presidente Daniel Noboa, en las reuniones que nosotros hemos tenido y conversado por el futuro del país, que vamos a caminar hacia adelante con optimismo, con esfuerzo y además con una hoja trazada. ¿Por qué? Porque necesitamos salud, necesitamos educación para nuestros jóvenes, necesitamos salud para nuestras personas adultas, para nuestros niños, necesitamos seguridad, reformas económicas para poder atraer la inversión nacional y extranjera, Wendy, y poder generar empleo. Aquí están todos los ecuatorianos, desde el niño hasta el adulto mayor, para que puedan ser partes y puedan tener y gozar de todos estos derechos. Y parte de estas sugerencias que ha hecho el presidente de la República está el realizar una constituyente en la que, bueno, pues recordemos que hace poco se eligieron asambleístas, nuevos asambleístas para esta nueva Asamblea Nacional. Al hacerse una constituyente tendríamos nuevas caras también. ¿Cómo piensan seguir trabajando y cuán importante es esta constituyente para la reconstrucción general en diferentes ámbitos del país? Bueno, Wendy, todavía no está definido cuál va a ser la forma de la Asamblea Constituyente. Eso ya se anunciará en los próximos días, tal cual como sea la decisión del presidente de la República. Recordemos que los parámetros, la metodología, la establece el presidente al ser una propuesta desde el Ejecutivo. En la Asamblea Nacional ya está claro que ADN tiene una mayoría, tal vez no absoluta como en gobiernos anteriores, pero tienen mayoría actualmente en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son, o hay, o existen o no, estas alianzas tácticas que serían importantes y definitorias para que ustedes puedan seguir trabajando desde la Asamblea Nacional? Pero tienen mayoría, sí, pero también tienen otra, la segunda mayoría o fuerza dentro de la Asamblea Nacional, aunque tengan justamente en la nueva Asamblea a la presidenta de la Asamblea que forma parte de su bancada. Pero ¿van a hacer alianzas? ¿Todavía no tienen pensado? ¿Han tenido conversaciones? ¿Cómo va ese tema, Natalie? Bueno, nosotros hemos tenido diálogos con otros asambleístas que han sido electos por organizaciones políticas diferentes a la nuestra, quienes tienen la misma visión, el mismo objetivo, que es sacar adelante al Ecuador. Y ya actualmente contamos con 69 asambleístas. Esperamos también poder dialogar con más asambleístas que quieran y tengan el mismo objetivo que nosotros, que es seguridad, que es empleo, que es educación, salud para todo el Ecuador. Que se pongan la camiseta de los ecuatorianos y no las camisetas partidistas que sabemos que en esta asamblea actual priman, reinan y existe una fiscalización y una legislación a la carta. Nosotros somos optimistas y creemos que la asamblea que se va a posesionar el próximo 14 de mayo, justo en un mes, sea una asamblea distinta como lo pidieron la mayoría de ecuatorianos el pasado 9 de febrero en las urnas, y nosotros tenemos que ser responsables y cumplir con la voluntad soberana que fue esa, tener una asamblea distinta que trabaje únicamente por los ecuatorianos. ¿Y cómo blindarse de justamente aquello que han practicado bueno, pues las otras tiendas políticas, el hecho de mantener
a los ministros y a diferentes autoridades ocupadas en el tema de que el juicio político, porque sí, porque no y por si acaso. Y eso ha sido una traba constante que hemos visto en esta Asamblea Nacional y desde la anterior, desde el gobierno de Guillermo Lasso, recordemos también. Entonces es una práctica como que se ha vuelto un poco más incluso distorsionadora del quehacer real de la política, Natalie. ¿Cómo blindarse de aquello? Indistintamente de que puedan o no puedan existir malos manejos, malos casos o incumplimiento de algún funcionario, pero es una cosa de locos, o sea, todos los días, cada 5 minutos es un papelito de juicio político, de juicio político y de juicio político y comparecencia y comparecencia y comparecencia y las autoridades tienen mucho que hacer, el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad sobre todo. ¿Cómo pueden blindarse de aquello? Qué importante pregunta, Wendy, qué real lo que usted está comentando en este momento. Es evidente y todos los ecuatorianos lo saben, en este momento no hay una fiscalización ni legislación como debe ser, sino a la carta selectiva, atacarle al presidente Daniel Noboa, exactamente. Pero, sin embargo, en este tiempo se convirtió la Asamblea Nacional en un campamento de campaña de la Revolución Ciudadana. Hemos visto, fuimos todos partícipes de cómo se burlaron del dolor de los hermanos esmeraldeños y fueron supuestamente a hacer un show sesionando de manera presencial en Esmeraldas, cuando vimos que el objetivo más bien fue ir a despilfarrar el dinero, usar el dinero público, el dinero de los ecuatorianos, y después se lo fueron a farrear en una noche en un penthouse en Tonsupa. Estas son las realidades del Ecuador y estas son las realidades de la Asamblea Nacional. Por eso ayer la mayoría de los ecuatorianos le dijeron, no, ya basta, no queremos esa política mala. Queremos realmente a una persona comprometida con el país, una persona que realmente trabaje por los ecuatorianos y no estos shows. Imagínense, ustedes que siguen muy de cerca todos los temas del acontecer nacional, saben incluso que nosotros hemos solicitado a la Asamblea Nacional que se transparente el tema de los nombramientos provisionales que fueron entregados a dedo al sector cercano de la presidenta de la Asamblea Nacional, que es justamente de la tienda de la Revolución Ciudadana, de la tienda política. Y hasta el día de hoy nos responden, hasta el día de hoy nos dan paso al cambio del orden del día. ¿Por qué? Porque lo que menos de ellos tienen es transparencia. Así que nosotros esperamos realmente que el próximo 14 de mayo tengamos una asamblea distinta que realmente legisle y fiscalice por el país y no por sus intereses partidistas. Histórico, y ya quiero ver aquello de una madre imponiéndole una banda presidencial a su hijo, mi querida Natalie. Pero aparte de aquello, el tiempo les dio la razón con el tema de las fotografías al voto, sobre todo en las provincias que se había mencionado anteriormente y en donde vimos un resultado ayer totalmente diferente a las elecciones de primera vuelta. Totalmente, totalmente. Por eso fue que se oponían, por eso es que no querían que se eviten tomar las fotografías, porque veíamos y supimos, incluso nos da la razón el tiempo, cuando se alertó de los temas que se venían, de los chantajes, de las extorsiones, incluso yo había señalado, después del balotaje del 9 de febrero, yo había señalado que en algunos municipios que son dirigidos por este grupo de la Revolución Ciudadana, les amenazaban a los funcionarios públicos para que voten por su candidata y si no, iban a ser despedidos. Así que se evidenció el día de ayer, triunfó la democracia, vivimos una fiesta en todo el país, una fiesta democrática y una vez más es la evidencia de que el Ecuador, de que los ecuatorianos quieren un país distinto, un país de progreso, de oportunidades y no un país con un gobierno totalitario y dictador como ellos. Incluso abiertamente
lo han señalado que ellos apoyan al dictador Nicolás Maduro, y es a donde nos quería llevar, incluso con su propuesta ilógica de el dólar a la ecuatoriana, como son los famosos ecuadólares. Y gestores de paz. Son las 3 horas con 44 minutos. Estamos conversando con la asambleísta de la bancada de ADN, Natalie Morillo. Estoy con mi compañero Alberto Franco, quien tiene más inquietudes. Natalie, adelante, Alberto. Muy buenas tardes, Natalie. Alberto Franco la saluda desde Guayaquil. Natalie, hace un momento usted dijo de que ya tenían 69 o 79 legisladores en la nueva asamblea. 69 asambleístas. 69. ¿Han incorporado algunos, aparte de los que fueron electos? Así es, 3 asambleístas de otras tiendas políticas se incorporaron a ADN. Ya en los próximos días nosotros vamos a anunciar de manera oficial quiénes son estas voluntades que se han sumado con el objetivo de tener un Ecuador para adelante. Pero entendemos de que para poder obtener o para poder aprobar algunas leyes necesitan mayorías calificadas, en algunos casos menores, en otros casos mayores. En todo caso, en ningún momento alcanzan ustedes los mínimos que se requieren para las mayorías calificadas, por ejemplo, como para aprobar una ley ordinaria. ¿Qué van a hacer en esos casos? Bueno, nosotros no perdemos la esperanza de que vamos a sumar más voluntades aún, y que sabemos, la Asamblea es la casa de la democracia, y por ende tenemos que dialogar con todas las organizaciones políticas que tengan la misma visión que tenemos nosotros, que son los ecuatorianos. Nuestra línea roja, ya la hemos dicho, ni la impunidad ni la corrupción. En todo caso, si usted dice que van a dialogar con otras fuerzas políticas, ¿esto incluiría dialogar con la RC5 como agrupación política o dialogar con los miembros del Parlamento de esa agrupación para adscribirlos a la corriente de ADN? ¿Por dónde va el tema? No se trata de una organización política. Los diálogos que se puedan tener, los diálogos tienen que ir de la mano dentro del legislativo con los representantes, obviamente, de las organizaciones políticas, pero quienes quieran fortalecer el Ecuador, quienes quieran tener un Ecuador con seguridad, con empleo, con salud y con educación. Con todos ellos se dialogará para poder aprobar algún proyecto de ley, para poder hacer las reformas que se necesitan en beneficio de los ecuatorianos. No estamos hablando de adherentes o de militantes, estamos hablando de trabajar de manera conjunta por el país. Una de las fuertes críticas que hubo en el inicio del gobierno del presidente Noboa precisamente fue el convenio de gobernabilidad en el que se pactó o se acordó con la RC5. ¿Usted cree que ese camino se pueda volver a tomar o será un camino que ustedes ya lo tienen descartado? No, es algo que el presidente de la República ya lo ha dicho, ya lo ha evidenciado. Para el presidente la corrupción, para el presidente el saltarse la ley, él no le da paso, y por eso incluso hubo esta disputa, y que la Revolución Ciudadana dijo que iban a hacer una oposición total ante el gobierno, cuando el presidente no permitió que se jugara el sentenciado por casos de corrupción, como es Jorge Glass, y que ahora está pagando una condena en La Roca. El tema de la legislación es sumamente importante porque el presidente Noboa tiene un camino muy duro por delante en el sentido de aprobar leyes de orden social que por un lado confieren derechos y por otro lado posiblemente restrinjan derechos. Tengo entendido de que una de las posturas que se deberían de examinar es el tema de los famosos subsidios o los bonos, por decirlo de otra forma. En un país que lleva, en dos países que llevan más o menos la ruta que sigue el Ecuador, como son El Salvador y como es Argentina, los bonos famosos instaurados por los gobiernos de izquierda han sido eliminados progresivamente, sustituyéndolos por oportunidades de trabajo. Esas oportunidades de trabajo muchas veces arrancan de disposiciones legales recientemente creadas. ¿Usted cómo visualiza la acción que se plantea dentro de la Asamblea? ¿Va por ahí? ¿A ustedes les han comentado algo? ¿Dentro del plan de trabajo general parlamentario tienen contemplado algo por el estilo?
Sin duda, nosotros necesitamos desde la Asamblea legislar, generando incluso reformas, como lo mencioné hace un momento, reformas económicas para poder atraer la inversión nacional y extranjera y de esta manera poder generar plazas de empleo para los ecuatorianos. Y es un ejemplo, porque esto tiene que ir de la mano con la política pública generada por parte del gobierno. Mientras que algunos reparten las promesas y nostalgias, el presidente Daniel Noboa ha evidenciado con trabajo en que ha reconstruido y está reconstruyendo un país con oportunidades reales. En apenas 15 meses ha atraído inversión extranjera, ha estabilizado la economía, ha puesto en marcha proyectos como el plan de becas para jóvenes, por ejemplo, el impulso a la economía digital y otros temas de importancia. Por ejemplo, envió a la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente por el tema de las mujeres emprendedoras para poder aliviar a todas las personas, a todas estas mujeres que han sido víctimas de las crisis, últimas crisis después de la pandemia que sabemos que nos dejaron y que muchas de ellas, muchas emprendedoras, tuvieron incluso que cerrar sus negocios, que cerrar sus microempresas debido a la pandemia. Así que es evidente, el presidente está poniendo la casa en orden. El año pasado justamente fue esto, y como lo dijo la noche de ayer en su discurso, sus ministros han hecho mucho sin nada de presupuesto. Es evidente que el presidente, siendo un hombre joven, 37 años creo que tiene, y dado que el Ecuador es un país con mucha gente joven, es sumamente importante la legislación y la legislación que contenga oportunidades de trabajo, de crédito, de emprendimiento para gente joven. Pero no podemos olvidarnos de un sector muy importante de la ciudadanía, cuál es de la gente que como yo ya pinta canas, que producto de la misma crisis que se vive en el país, desatada por una serie de cuestiones que no nacen en el gobierno de ustedes, sino mucho más atrás, han perdido trabajo, han perdido oportunidad de trabajar, y dado de que la situación económica implica o exige que se presenten a trabajo gente más joven que aquellos que ya pintan canas, dejando de lado a estas personas. Importante sector social, importante sector en muchos sentidos. ¿Qué piensan ustedes que podrían hacer por ese lado para precisamente utilizar esa experiencia adquirida de esas personas mayores, quizás muchas veces su paciencia y quizás su capacidad de empatía con las situaciones para poderlos reincorporar? ¿Alguien de ustedes tiene algún proyecto de ley, tiene algún proyecto de orden social, no para darles bonos, sino para darles trabajo y reincorporación? En efecto, Alberto, nosotros estamos trabajando para poder cambiar este código laboral, que sabemos que es un código caduco, que no le da estabilidad laboral ni a los jóvenes ni a las personas adultas. Nosotros tenemos que pensar tanto en la juventud y también en las personas adultas, porque necesitamos de la frescura de los jóvenes, pero también necesitamos de la experiencia de las personas adultas, porque esto es así, en conjunto, caminar de la mano por cada uno, en cada uno de los sectores, de manera, como ya lo mencioné, tanto para los jóvenes como para las personas adultas, porque como usted dice, muchas veces a las personas que ya tenemos más de 30 años se nos cierran la puerta, pero nosotros tenemos la experiencia. Y la juventud, necesitamos en cambio este refrescamiento, esta productividad para poder seguir produciendo, y esto es un beneficio tanto para la empresa pública como para el sector privado. Continuaremos dialogando con usted, Natalie, en otro momento. Se nos acaba el tiempo. Ya me avisan desde producción que así tiene que ser y tiene que producirse el corte. Le agradezco mucho, pero le dejo hecha una observación. Usted parece que no está en el sector de los adultos mayores, ¿no es verdad? Yo ya estoy en el sector de los que no conseguimos tan rápido empleo. Tengo 38 años. Caramba, el tema es grave, porque si con 38 años ya usted se siente rechazada dentro del campo laboral, imagínese cómo será una persona de 45, 50 o 60 años.
Justamente, Alberto, para todas esas personas que nos están viendo, porque nosotros somos políticos, somos asambleístas, ministros del equipo del presidente de territorio y escuchamos cuáles son las alertas y cuáles son las necesidades de la población ecuatoriana. Y entre ellos, este grupo de personas que a partir de los 35 años nos mencionan estas alarmas, que no encuentran trabajo tan fácilmente porque les piden juventud. Es por quienes también tenemos que trabajar y es lo que estamos haciendo, como le señalo en el Código Laboral. Muchas gracias, Natalie, nuevamente. La volveremos a molestar. Que tenga una linda tarde. Gracias, Alberto, por la invitación. Una excelente tarde. Gracias, Natalie. Natalie Morillo Solórzano, asambleísta de la bancada de ADN aquí en el Diálogo, segunda emisión, mi querido Alberto. Vamos a